¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Nos volvemos a reencontrar en jueves de abril. Fíjense que están pasando cosas a nivel político en el Parlamento. ¿Recuerdan ustedes que cuando vino el estallido social, el diputado del Partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, pidió, acompañado a la firma de un colega, también diputado del partido aquel, enviaron una carta pidiendo que el Senado aclarara el procedimiento que se verifica en la Constitución Política del Estado, en el artículo 53, que establece una situación que es exclusiva, única del Senado. Abro comillas, está en la Constitución: declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones. Y declarar asimismo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo si los motivos que la originan son o no fundados y en consecuencia admitirla o desecharla. Ellos insisten ahora porque hace más de un año que el Senado no responde esta vital consulta que tiene que ver con la legalidad vigente de cómo aplicar la propia Constitución que pensamos acabar en mayo, para proceder en el caso que se hace mención. Dice Mulet clarísimo: hace más de un año le consultamos al Senado cuál es el procedimiento, de qué manera se materializa una situación de esta naturaleza. Es importante saberlo, por si ocurre alguna situación de esta envergadura. Entonces, la carta se le hicieron llegar a la senadora presidenta del Senado, Jasna Proboste. Esperamos que ahora esta cosa funcione, porque no está de más tener claridad qué pasaría en la eventualidad de presidente en ejercicio o un presidente electo que tenga problemas. ¿Cómo se procede en ese sentido? Y Piñera hizo un ajuste ministerial, pues ustedes ya lo conocen, se efectuó ayer, donde se le dio la salida con los agradecimientos que corresponden a la ministra del Trabajo y Previsión Social, la señora María José Saldívar. Se ha nombrado como reemplazante a Patricio Melero, un exdiputado ya de la derecha extrema, de la derecha dura, de la UDI, quien deberá, comillas, abordar la segunda etapa de la reforma previsional, la ley de sala cuna universal, que será un gran aporte para promover la participación laboral de las mujeres, según dijo Piñera en el acto de ayer. También el mandatario tuvo el honor o por lo menos la franqueza de explicar por qué se inclinó por Melero para reemplazar a Saldívar. Dice que es por su experiencia en el Parlamento, 8 periodos consecutivos como parlamentario, diputado, y como alcalde designado por la dictadura militar en Pudahuel. Bonito currículum, ¿eh? Por lo menos hay que reconocerlo. Incluso tuvo la oportunidad de recordar lo que dijo Melero en 2011 cuando asumió la presidencia de la Cámara Baja. Por esos años, el militante de la UDI exclamó que, comillas, los chilenos esperamos que entre nosotros se privilegie más el entendimiento que el enfrentamiento. Cierra comillas, Melero, un duro de la UDI, uno de los 77 que por allá en plena dictadura militar juró defender a el dictador Pinochet en un acto muy controversial de aquel tiempo que todavía se recuerda. ¿Qué pasa con la oposición? Se mira con desconfianza la llegada de Melero, porque como le dije, es un hombre del sector duro. Y cuando el mal gobierno de Piñera está por terminar, que llegue un duro cuando hay cosas que mejorar en beneficio del pueblo, la sospecha de la oposición es que no se avance en lo más mínimo, por ejemplo, contra los abusos y contra el lucro de las AFP, cuestión que en la rebelión popular del año 2019 era bandera de lucha. Y mucho menos creen poder llegar a un modelo bueno de pensiones o de seguridad social para el pueblo. ¿Y qué dicen los trabajadores desde la CUT? Son más duros. Dicen que pasamos de una ministra de gobierno de derecha
a un ministro de extrema derecha, con todas sus letras. Proempresarial y antitrabajadores. Es la imagen que tienen los trabajadores de la CUT ante Melero. ¿Por qué razón? Porque Melero ha rechazado las iniciativas que desde distintos ámbitos han buscado garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores. Por ejemplo, se opuso a la reducción de la jornada laboral de 40 horas, estuvo contra el retiro del 10%, rechaza el impuesto a los superricos, fue acérrimo defensor, estimados televidentes, de los intereses del gran empresariado chileno en la reforma laboral y ha hecho intervención descarada contra los sindicatos. ¿Qué me dice usted? La opinión de los trabajadores. Ni más ni menos así califican a un ministro de este gobierno terminal de Piñera, el empresario. A la inversa, obvio, me dirá usted, desde el mundo de los grandes empresariados ven con beneplácito y respaldan su nominación. Era que no, diría Condorito, era que no. Y salió por fin, a 72 horas de tener que ir a votar, una definición de la postergación de las elecciones que estaban programadas para el 11 y 12 de abril. Parece ser cierto, pues, estimado televidente, que los chilenos somos buenos para dejar todo a última hora. No era más allá que eso lo que pasó en la política. Ahora, yo espero, confío, que los indicadores extremos que tenemos en la peligrosa pandemia estén en esa fecha bajos para permitir una presencia masiva, popular, a votar en un evento que en la historia de Chile va a ser recordado por muchos años, 30, 40, 50 años más por lo menos, trascendental para el futuro de Chile, como es la tramitación de quienes van a ser, por medio del voto popular, los que vayan a redactar la nueva Constitución Política de Chile. Y fíjense que a propósito de lo que les hablaba de que en mayo puedan estar bajo los efectos estadísticos del COVID, los indicadores en estos días han bajado, a pesar que hoy día tuvimos un 8.100 y tantos nuevos contagios. ¿Qué dicen los expertos? Que probablemente tendremos 2 semanas más de estos indicadores, pero desde el punto de vista hospitalario, y ojo con lo que voy a decirle, estimado televidente, desde el punto de vista hospitalario, con seguridad vendrán 3 o 4 semanas difíciles por la saturación de las salas clínicas. Cuidado, cuídese. Y empezando a cerrar, el Fondo Monetario Internacional, que se ubica en los extremos del cuidado de los intereses y resguardo de los mayores ricos del mundo y que es catalogado como un tradicional defensor de la ortodoxia económica neoliberal, se ha manifestado ayer en términos favorables para que los súper ricos del planeta aporten con un impuesto temporal sobre su riqueza para ayudar a salir de la pandemia a los pueblos del mundo. Señalan que para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación post-COVID, aplicada sobre las rentas altas y la riqueza. Y esto lo dijo don Vítor Gaspar, quien es director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Y en este complejo panorama, este impuesto temporal que pide el FMI a las rentas más altas podría estar destinado perfectamente a financiar las necesidades relacionadas con la pandemia. Y qué bien quedarían nuestros ricos, los 7 ricos de este país, si hicieran un gesto de motu propio para llegar a este mismo efecto. Es todo por hoy, estimado televidente. Lo invito a pensar, razone, comente, piense, que nos hace muy bien. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué estará pasando con el ministro de Educación, aquel que desde el año pasado, desde el año 2020, viene insistiendo con el retorno presencial de nuestros jóvenes estudiantes a las clases? El tiempo le dio la razón al Colegio de Profesores y al magisterio, que se ha negado permanentemente a que, a menos que estemos en fase 4 o 5, se procure el retorno a un aula segura. Si usted visita los colegios, muy pocos tienen
intervención en infraestructura para separar, hacer mejoría en las ventilaciones, de tal manera de cuidar a nuestros educandos. El tiempo nos dio la razón. Así que tengan ustedes una buena semana, sigan cuidándose, la enfermedad está brava, muy brava, mortalmente brava. Es todo por hoy. Nos vemos el jueves, esta es mi opinión.